Bienvenido a nuestro encuentro semanal de reflexión sobre la palabra de Dios, un mensaje que transformará y cautivará tu corazón y será de mucha bendición para tu vida. Y en esta mañana vamos a hablar un tema, si somos o no agradecidos. Y creo que estamos en un tiempo donde hay tantos problemas, tantas crisis, tantas presiones, que somos más de quejarnos que de agradecer. ¿Te pasó alguna vez que le diste una mano a alguien y te quedaste con el de nada en la boca porque ni gracias? Ejemplo simple, vas caminando, a alguien se le cae algo, las cosas del súper, se rompió la bolsa o unas hojas, y te agachaste, ayudaste a juntar y se lo diste y te quedaste como para decir, de nada, pero ni gracias. ¿Te pasó? ¿Te pasó que a lo mejor te enteraste que alguien estaba pasando un mal momento y de lo poco que tenías, juntaste algo y le llevaste y ni gracias? O a la persona a la que uno más ayuda es la persona más ingrata. Entonces pasa que hay muchos con los que vos hablás que te dicen, yo estoy cansado de este tema de la ingratitud. Entonces es como que ya no quieren comprometerse con ayudar a nadie, con colaborar, con ser generosos, porque están cansados de la ingratitud. Sin embargo, dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, no hagas nada para que te den las gracias. El Señor dice, no se cansen de hacer el bien, aunque lo que tengamos alrededor sean todos unos desagradecidos. No se cansen de hacer el bien. El que te ve es el Señor. Y Él dice, a su tiempo van a cosechar si no desmayan, si no se cansan de hacer el bien. Ahora yo digo, ¿cómo se sentirá Dios con esto, no? Porque Él se la pasa constantemente ayudándonos, apoyándonos, proveyéndonos, y nosotros somos tan desagradecidos. Le damos la espalda por cualquier cosa. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor no se cansa de ser bueno con nosotros. Hay una historia de 10 hombres que nos habla mucho de este tema, de ser agradecido y no. Personas que se encontraron con Jesús y que después de encontrarse con Jesús no fueron los mismos. En realidad nadie que se encuentra con Jesús puede ser el mismo. Hay un pasaje que está en Lucas, capítulo 17. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. No tenemos mucha información sobre esta historia. Yo siempre le digo a las mujeres, lean la Biblia usando la imaginación. Tratemos de ponernos en el lugar
En esa época, estar leproso era terrible. ¿Por qué? Porque no solamente sufrías los efectos de la enfermedad, sino que tenían muchas consecuencias sociales también. Al leproso le empezaban a aparecer manchas blancas y ya con eso estaba sospechando que algo raro estaba pasando, hasta que la lepra comenzaba a comerte los dedos, de las manos, de los pies, te comía las orejas, la nariz, el cuerpo se te llenaba de llagas y te desechaban de la sociedad. No podías vivir en la ciudad, no podías vivir en el pueblo con tu familia. Tenías que irte a vivir fuera de la ciudad. Qué triste, qué situación tan fea. Y me imagino cuando a alguien le decretaban lepra, en ese momento comenzaba a morir, no solo físicamente. ¿Qué planes podía hacer? ¿Qué metas podía tener? Todos sus sueños se morían. Y esa era la situación de estos leprosos, que uno a uno iban llegando afuera de la ciudad y se juntaban, se agrupaban en colonias de leprosos y estaban ahí entre ellos sin esperanza. Ahora alguien, no sé quién, les comunicó a esta gente que había un maestro llamado Jesús, que hacía milagros, que sanaba gente de todo tipo de enfermedad. Y le pasaron el dato y sanó a varios leprosos. Los tocó y los sanó. A ellos les llega esta información. Me los imagino, hay que imaginar. Y me los imagino a la noche mirando las estrellas y contando de que habían escuchado que había un tal Jesús que sanaba a los leprosos. No sé si alguno se atrevió a hacerlo audiblemente, pero más de uno en su corazón habrá elevado una oración. Dios, si existís, si es verdad que este Jesús existe, ojalá pueda venir y tocarnos. Quizás ninguno lo dijo, pero seguramente los 10 hicieron esa oración de poder encontrar a este Jesús. Y de alguna manera, no sé cómo, porque estaban alejados de la ciudad, se enteraron que hoy Jesús pasaba por ahí. Quizás un alma generosa que fue a tirarles comida le dijo, hey muchachos, en la aldea de al lado está Jesús y está viniendo para acá. Miren, les habrá explotado el corazón, le habrá latido el corazón más fuerte que nunca en su vida, se habrán parado todo el día estirando los cuellos, mirando al horizonte a ver si venía Jesús, hasta que viene Jesús. Y con las pocas fuerzas que tenían, con los pies lastimados, rengueando, no sé, caminando como podían y lo más rápido que podían, se acercaron lo suficientemente lejos como para no romper la ley que les prohibía acercarse, pero lo suficientemente cerca como para que Jesús los viera. Y dice que empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y me encanta ver que dice, Jesús se paró, les prestó atención, los miró, los escuchó. Jesús siempre escucha. Jesús siempre nos oye. No importa la situación que estemos, Jesús nunca está apurado. Jesús nunca está ocupado. Jesús siempre nos oye y dice que los escuchó. Se detuvo, les prestó atención. Yo creo que muchos de los que estamos acá creemos que Jesús escucha, pero a ciertas personas, a los que le son fieles, los buscan, vienen a la iglesia, leen su Biblia constantemente. A eso Jesús los escucha porque se lo merecen. Pero a mí que soy tan inestable,
que hace rato que no hablo mi Biblia, que aparezco a la iglesia de vez en cuando o nunca. Hablaba con una chica que estaba pasando una situación difícil. Digo, vos tenés que pedirle a Dios. Dice, vos sabés que yo le empiezo a pedir a Dios, pero me freno y digo, no puedo ser tan cara dura de buscar a Dios cuando estoy necesitada y el resto del tiempo estoy lejos de Él. Creo que Dios debe decir, esta es una cara dura. Pero Dios no es así. Dios no es así. Si te sentís que hiciste todo para no merecer que Dios te escuche, me atrevo a decirte que sos la persona que Dios más está esperando que se le acerque a buscarlo. El Señor te está esperando. A veces Dios nos mete en pruebas. ¿Y qué pruebas? Dolorosas, difíciles, profundas. Pero en medio de esa prueba es donde nosotros nos acercamos a Él. Miren para atrás. ¿Y cuántos de ustedes conocieron a Dios porque estuvieron en una crisis? ¿Cuántos de ustedes se acercaron a esta iglesia porque estaban pasando un momento duro? El Señor permite los problemas, las crisis, las dificultades porque le importa lo que te pasa. Porque el Señor quiere que te acerques a Él. No importa si sentís que lo mereces o no. El Señor está esperando que te acerques a Él. ¿Saben? El Señor los conocía. Él conocía a esos leprosos. Sabía sus nombres. Sabía lo que iba a pasar. Pero Él estaba esperando que se lo pidan. Señor, ten compasión de nosotros. Y el Señor tiene compasión. El Señor siempre nos escucha. Ahora, a veces Dios responde de una manera diferente a la que se lo pedimos. ¿Saben? Estos leprosos habían escuchado que Jesús se había acercado a un hombre leproso, lo había tocado y en el instante había sido sanado. Así que ellos se habrán hecho una película. Uy, cuando veamos a Jesús, se va a acercar y capaz nos toca, no sé, hace un ritual, dice palabra y en el instante quedaremos sanos. Sin embargo, Jesús respondió de una manera diferente. Pero Jesús respondió. Quizás no lo hizo en el momento que ellos pensaban, pero Él lo hizo. Ahora, me gusta ver que los 10 tuvieron fe. Los 10 buscaron a Jesús. Y cuando Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Momento. ¿Qué les quiso decir, Señor? Vayan a la iglesia, manga de pecadores, y escuchen un poco de Dios. ¿Eso les quiso decir cuando los mandó con los sacerdotes? Cuando Jesús le dijo, vayan a los sacerdotes, le quiso decir, vayan a confesarse, que están enfermos por sus pecados. ¿Eso le quiso decir? No. Cuando un leproso consideraba que estaba sano, tenía que ir delante de un sacerdote que lo revise. Y si el sacerdote verificaba que estaba sano, lo autorizaba a volver a la sociedad. ¿Está bien? Entonces cuando ellos le gritan, Jesús, ten compasión de nosotros, Jesús le responde, vayan a ver a los sacerdotes. ¿Qué le estaba queriendo decir? Vayan a que verifiquen que ustedes están sanos. Y ellos se miraron y estaban leprosos, sus dedos comidos, sus orejas comidas. Pero nos van a echar, dijo uno. Y el otro dijo, ¿y si ya nos echaron? ¿Qué vamos a perder? Vamos. Y la fe de uno contagió a los demás y dice que los 10 salieron corriendo. Y mientras corrían, uno se percató de que estaba sano. Tenía las manos vendadas con trapos. Pero él sintió como que los dedos estaban pidiendo permiso para salir. Y empezó a sacarse las vendas. Y tenía los dedos. Justo el que quería tocar el piano. Tenía los dedos en los pies, las orejas. Dice, ¡hey, paren! Estoy sano.
Y todos empezaron a mirarse y todos estaban sanos. No sé en qué momento pasó, si fue de poco, si fue de golpe. Los 10 estaban sanos. Me los imagino abrazándose, gritando y saliendo corriendo. Algunos habrán dicho, yo después voy del sacerdote, voy a mi casa, a abrazar a mi esposa, a mis hijos. Habrá golpeado la puerta hasta tirarla abajo de la emoción. Otros habrán ido a ver el sacerdote, no lo sé. Solo sé que uno paró y dio media vuelta y con la misma alegría volvió a buscar a Jesús, que ya no estaba donde lo había dejado porque siguió caminando con la multitud, pero él corrió hasta que encontró a Jesús. Y me encanta lo que dice la Biblia, porque dice, y al hallarlo, se postró con la cara en la tierra y le dijo, gracias, gracias, gracias. No sé cuántas veces, gracias. Y hay un paréntesis que capaz que nadie le prestó atención, dice, y era un samaritano. ¿Por qué aclara esto? Porque Jesús era judío y el sanado era samaritano. Se odian, judíos y samaritanos, se desprecian, no se hablan. Pero este samaritano se postró delante de Jesús y no paraba de darle gracias y gloria a Dios. Pero Jesús agarra a aquel samaritano, dice, y lo levanta. Y le dijo, andate a tu casa, andá a disfrutar de la bendición que recibiste. Tu fe te salvó, te sanó. ¿Saben? Los 10 tuvieron fe, ¿eh? Los 10 tuvieron fe, porque los 10 corrieron a Jesús. Y aún estando leproso, los 10 corrieron al sacerdote. Y los 10 fueron sanados. Pero uno solo agradeció. Y ser agradecido te hace más feliz. Ser agradecido te hace más feliz. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Queremos invitarte a nuestro encuentro central, los domingos por la mañana, 10:30 horas, en Noé, un lugar para la familia, en Fonseca, Independencia, Ramírez.